Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de este Facebook a través del programa de HCC que busca generar información sobre todos los aspectos esenciales que ocurren acá en este centro de salud provincial. Hoy, además, también estamos inaugurando nuestro segundo programa en podcast, que ustedes lo pueden ir viendo, mejor dicho, escuchándolo a través de Spotify. El tercero o el primero que hicimos está reestructurándose para poder ser entregado también para ustedes. Queremos conversar acerca de diversos aspectos el día de hoy y para eso tenemos el médico anátomo patólogo del Hospital Carlos Cisternas de Calama, don Mario Erazo Astudillo, y también con el referente COVID, el doctor Francisco Muñoz, para que nos puedan contar acerca de los diversos aspectos y acciones que se están considerando en torno ya a estos meses de pandemia aquí en Calama y en la provincia. Espérenos un momento y seguimos acá con el HCC en este podcast y también en nuestro programa en Facebook. ¿Cómo donar sangre en cuarentena? Reserva una hora llamando al 552-599-712 o al 552-599-714. Al reservar tu hora, te enviaremos un comprobante de agendamiento, o sea, un permiso especial a tu correo electrónico. Paso 2. Recibe en tu correo electrónico un permiso especial de donación autorizado por la Seremi de Salud de Antofagasta. Paso 3. Asiste a nuestra Casa del Donante ubicada en Avenida Bernardo Higgins 538, a un costado del Secop Sur. Recuerda que donar es vida. Yerko, ¿te encuentras bien? No corras por las escaleras, lo más importante eres tú. La prevención parte por ti. Así es, amigos, entonces continuamos acá y primero para poder conversar y saludar a don Mario Jesús Erazo Astudillo, este médico anátomo patólogo del Hospital Carlos Cisternas de Calama. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos aquí en nuestro lado izquierdo para mí al doctor Francisco Muñoz, referente COVID, ya muy conocido en distintos lugares en torno a lo que se está realizando en salud aquí en este centro. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que le quiero conversar, o lo primero que quiero conversar con usted, don Mario, tiene que ver principalmente con las transformaciones que ha tenido el área de patología del hospital, teniendo en consideración que han existido transformaciones también en el número de atenciones que ha realizado y claramente y lamentablemente en el número de fallecidos. Bueno, así es. Esta pandemia ha significado una transformación en la estructura hospitalaria no solamente de la ciudad, sino que a nivel país. Y así como en las noticias se ha evidenciado un aumento en la capacidad de camas críticas en los diversos hospitales, al igual como en nuestro. Nosotros en nuestra unidad de morgue, que depende de la unidad de anatomía patológica, hemos debido también aumentar la capacidad para albergar fallecidos. Nosotros por infraestructura contábamos con 6 cámaras para albergar fallecidos y en los momentos más duros de la pandemia, que fue particularmente en el mes de junio, llegamos a almacenar hasta 16 fallecidos en nuestra unidad, lo que tuvimos que hacer un trabajo ahí para poder brindar esa capacidad y también con un aumento en el personal para poder realizar esa labor. En este aspecto, doctor Francisco Muñoz, queríamos también hacerle la consulta con lo que ha significado este aumento, cuáles son algunas de las atenuantes. Hemos hablado de un aumento también de las atenciones, qué es lo que uno puede sacar al limpio en torno a lo que se ha vivido en estos meses bastante tristes para esta zona. Bueno, a ver, considerando que nosotros durante el mes de junio tuvimos una
explosión de casos, ¿cierto?, de COVID, lo cual nos hizo llegar a una situación muy estresante por parte de nuestro hospital, ¿cierto?, que nos vimos muy superados por los casos que habitualmente nosotros tenemos en el día a día. Eso conllevó evidentemente que tuviésemos que aperturar más camas en cuanto a la atención de pacientes COVID y también aperturar más camas de UCI, que llegamos en un momento determinado a tener hasta 34 pacientes en ventilación mecánica, lo cual está muy por sobre la finalidad, o si no, el límite que se había fijado inicialmente en este hospital. Hay que rescatar que este hospital se aperturó con 4 camas UCI, después nosotros por medio de una resolución llegamos a 6 camas UCI, e imaginarse el escenario de llegar a tener 34 pacientes en UCI, eso para nosotros fue una situación tremendamente compleja, pero con el correr del tiempo esto ya se ha ido haciendo algo un poco más llevadero y hemos ido logrando ya bajar el número de pacientes críticos, tanto también el número de pacientes que están hospitalizados en camas no críticas. Hoy por hoy nosotros tenemos ya un 70% solamente de ocupación de las camas críticas, eso es muy bueno, con un personal que ya está mucho más habituado, está mucho más de alguna u otra manera entrenado en el manejo de nuestros pacientes, y ha significado una variedad de datos que hay que analizar en su momento. Ya nosotros hemos bajado el número de mortalidad y, como les digo, hemos bajado el nivel de estrés que tiene nuestro hospital, lo cual obviamente nos ha permitido un respiro esperando que llegue, ¿cierto?, esa tan temida segunda ola. Bueno, doctor, hemos hablado de este aumento en el área de patología, el número de camas, también lo que ha existido, tanto en camas medias como en camas de urgencia o las camas críticas, que en algún momento usted también lo señaló, doctor Francisco Muñoz, pero en el caso de las estadísticas, de aquellos quizás números que uno no puede tomar una información y hacerla de carácter netamente individual, sino tiene que buscar esta relación entre estos datos estadísticos. ¿Qué es lo que usted ha podido divisar, doctor Mario Erazo? Bueno, en cuanto a lo que manejamos nosotros con respecto a los fallecidos, lamentablemente hemos visto un aumento en comparación, por ejemplo, al año 2019, que es un año en donde no vivíamos esta pandemia. El primer fallecido que tuvimos en la ciudad de Calama fue el día 30 de abril y a partir de esa fecha han ido aumentando los fallecimientos. En mayo no fue un número tan impactante como lo que vivimos en junio. En junio tuvimos 143 fallecimientos y que representa un aumento con respecto al 2019 de un 478% con respecto al mismo mes del año 2019. Ahora en julio hemos visto una leve disminución que va en concordancia con esta leve mejoría, pero igualmente una cantidad de fallecimientos no habitual a lo que nosotros registramos el año anterior, 99 fallecimientos durante el mes de julio de 2020, comparado con el mes de julio de 2019 que correspondió a 28 fallecimientos. Igual es importante mencionarle a la comunidad que no todo este tipo de fallecimientos tiene relación con el COVID-19, sino se hace un análisis sobre los datos totales que existen en el hospital. Claro, pero sí el impacto es producto de la pandemia. El 79% de los fallecimientos de junio correspondió a pacientes con COVID-19 positivo. Y en julio el 70% de estos fallecimientos están relacionados o a causa del COVID-19. En ese caso, doctor, seguimos nosotros con una cuarentena que próximamente y probablemente en poco tiempo más vamos a estar con este paso a paso que ha comenzado en Tocopilla, que ya también se ha tratado de realizar en otras zonas de la región. ¿Cuál es el miedo que uno puede tener como profesional de la salud cuando se da cuenta que quienes tienen que manejar el cuidado, la higiene de sus manos, parte también por las mismas personas, por los mismos vecinos de nuestra ciudad? Bueno, la verdad de las cosas es que la disminución del número de casos
¿cierto?, tiene mucha relación con la aplicación de esta medida de confinamiento que se hizo, que fue esta cuarentena, que partió a mediados del mes de junio y que ha venido de alguna u otra forma ya mostrando sus efectos en cuanto a la disminución del número de casos. Tenemos súper claro nosotros que para poder disminuir el número de contagios basta el distanciamiento social, que es algo tremendamente importante, el uso de las medidas de prevención, ¿cierto?, como son las mascarillas, el lavado de manos, ¿cierto?, que es lo que hemos ido nosotros recalcando prácticamente en todas las entrevistas y parte de la importante educación que se le ha dado, ¿cierto?, a nuestra población, que es altamente probable que tenga un significado y que se refleje en las estadísticas que estamos viendo. Pero ¿cuál es nuestro mayor miedo? Nuestro mayor miedo viene que cuando se realicen las medidas de desconfinamiento, por muy graduales que sean, tenemos que ser tremendamente cautos y responsables en que vamos a tener que mantener una vigilancia muy estrecha, ya, para que sea realmente progresiva y ir evaluando paso a paso. Por eso es tan importante el paso a paso, porque tanto como puede ser un paso hacia la progresión, también puede ser un paso hacia la regresión, y en ese sentido tenemos que estar tremendamente alerta para que no se vaya a producir lo que nosotros tememos, que al generarse este desconfinamiento la gente salga en forma masiva y se puedan volver a contagiar, porque hay un importante porcentaje de nuestra población que todavía está sin haberse contagiado y no estamos teniendo una inmunización como corresponde. Estamos con el doctor Erazo y con el doctor Muñoz. Enseguida continuamos con las distintas entrevistas y acciones que estamos realizando en este podcast, pero antes alguna información general, tanto para nuestros funcionarios y funcionarias como para nuestros usuarios de la comuna, la provincia y la región. Servicio de Salud Responde llama a Fonoconsulta desde las 8 hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. La idea es poder ayudarte. Derivación de casos psicosociales, orientación y entrega de casos COVID-19 negativos, asistencia y derivación en consultas clínicas y sociales, gestión de medicamentos de la red asistencial. Recuerda que el horario de la aduana sanitaria es una recepción de pertenencias de hospitalizados con el fin de prevenir el COVID-19 al interior del hospital. Las atenciones son de lunes a viernes desde las 10 y hasta las 12 horas en la mañana y en la tarde desde las 2 y hasta las 16 horas. Sábado, domingo y festivos, únicos horarios de 12 a 15 horas. Reiteramos a las familias de nuestros pacientes traer solo pertenencias necesarias debido a espacios reducidos en las habitaciones para almacenar. Respecto a alimentos, solo está permitido el agua sin gas, sin sabor y galletas de agua y soda. En caso de que el familiar esté autorizado por el médico tratante para hacer llegar otro tipo de alimentos, se corroborará la información con la unidad correspondiente. Chicos, mantengan la distancia. Tienen que mantener el distanciamiento social. Hay señalética abajo. De ustedes depende la prevención. Bueno, hemos vuelto ya. La importancia que se le da siempre al aspecto psicosocial es muy relevante, doctor, entendiendo que hay ciertos símbolos hoy que lamentablemente producto de esta contingencia no se pueden realizar. Que nos pueda comentar un poco cómo es este procedimiento cuando tenemos casos sospechosos de COVID, cuando tenemos casos de COVID positivo y que lamentablemente en esas situaciones la familia no tiene mucha posibilidad de mantener este símbolo de enterrar o
o de generar otro aspecto cuando fallece la persona. Claro, en este contexto de pandemia, el Ministerio, y por recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud, se ha dispuesto una norma para ritos fúnebres en pacientes fallecidos a causa o con ocasión del COVID-19. En este caso, lo que nosotros como cultura popular tenemos como ritos funerarios que involucran despedirse del fallecido con contacto físico, o vestir al fallecido previo a depositar su cuerpo en la urna funeraria. Eso no, en este protocolo del Ministerio no está prohibido en el fondo. Y no es por un tema administrativo, es para protección, no es para perjudicar a los familiares en este proceso de duelo, sino que es por un tema de salud pública y para protegerlos ante un eventual contagio con el virus que pueda estar en la superficie del fallecido. Y hay unas normas que hemos incorporado dentro del hospital en base a este protocolo del Ministerio y que van en esa línea para poder proteger a la población y proteger a los familiares de nuestros fallecidos. Se ha hablado mucho, doctor, que efectivamente aquí en Calama, si bien existió una disminución en este mes, lo mismo que en otras zonas aledañas a esta capital provincial, lo cierto es que sigue el peligro, sigue la situación en un punto de expectativa de saber qué es lo que podría existir con un rebrote en torno, digamos, a una situación como esta. Es difícil hablar con mascarilla, me cuesta a veces. Pero la consulta es la siguiente, doctor. También este trabajo se ha hecho en la provincia total, es con gente de Ollagüe, Alto Loa. Hay 2 ambulancias que llegaron a San Pedro de Atacama a través del apoyo del Servicio de Salud Antofagasta y de una minera a nivel regional, que nos pueda comentar un poco lo que significa la preparación de ustedes para lo que se viene a posterior. Bueno, hay que considerar que la preparación nuestra ya partió a mediados del mes de febrero, cuando se lanzó, ¿cierto?, la campaña oficial de prevención del coronavirus a nivel nacional. Y en ese sentido nosotros hemos ido trabajando de manera progresiva y a lo que nos vamos a enfrentar no es otra cosa más que seguir en esta senda, que es seguir generando medidas de prevención para mitigar de alguna u otra forma, no solamente en la ciudad de Calama, sino que en todos nuestros alrededores, porque la provincia cuenta con otros poblados que están también asociados a nosotros y que para nosotros son tremendamente importantes, que si bien es cierto, hemos tenido, por ejemplo, algunas comunidades que son de pequeño número, pero hemos podido ver que hay contagiosidad importante, por lo cual la preparación en estas comunidades, ¿cierto?, ha sido también muy fuerte por parte del hospital en ir educando. Ya para poder de alguna u otra forma proteger, principalmente hay que recordar que nosotros en la zona rural tenemos una población de tercera edad que es considerable. Entonces, dentro de las medidas no solamente está el implementar, el educar, sino que el también seguir en este camino hacia mantener las medidas preventivas de que estos lugares no tengan, ojalá, idealmente, un flujo de movilización de la población que haga que en estas zonas se generen focos y brotes importantes que pueda llegar a pacientes de tercera edad y eso evidentemente aumentar el número de fallecidos. Todo eso es lo que nosotros estamos y seguimos preparando para mantener no solamente la ciudad de Calama, sino que la provincia e idealmente la región en control, porque tenemos que, yo siempre lo he dicho, una casa bonita no es suficiente, hay que tener un barrio bonito y eso significa tener toda nuestra región y ojalá todo el norte grande bajo esta misma situación de que el número de contagios vaya disminuyendo gradualmente. Rebrote, ¿ve? Ahí me salió bien. Bueno, doctor, para ya ir finalizando y entendiendo y agradeciendo su presencia, quizás hay mucha gente que todavía no conoce el procedimiento que se tiene que realizar en el caso de una persona fallecida, cómo es lo que tiene que hacer la persona, el familiar, para finalmente poder obtener el certificado que entrega el hospital para seguir con los papeleos posteriores en el registro civil. Claro, en primer lugar, el certificado de defunción lo emite el colega clínico en la unidad respectiva, donde está hospitalizado el paciente.
Una vez que el paciente haya tomado contacto con dicha unidad y con el colega que atendió al paciente y tenga su certificado de función, debe ir al registro civil, debe contactar una empresa funeraria para realizar el procedimiento y contactar el cementerio para poder realizar la sepultación del paciente. Si un paciente que no es relacionado al COVID, en el fondo el proceso del mismo que se realiza, lo que acababa de mencionar con respecto al protocolo es para pacientes fallecidos con relación al COVID, y en ese sentido el procedimiento es que sale desde nuestra unidad de morgue en dirección al cementerio para ser sepultado sin ninguna ceremonia que involucre contacto con el fallecido, claro, físico con el fallecido. Una última consulta, doctor, y tiene que ver con el porcentaje hombre-mujer en los casos de COVID-19 aquí en Calama, principalmente en la zona, en donde más del 60%, creo que un número no muy distinto a lo que yo le estoy diciendo, habla de casos de hombres con fallecidos con COVID-19, mientras que las mujeres suman 32%. Claro, es muy importante tu pregunta porque esta alta tasa o este aumento de cantidad de fallecidos va en concordancia con lo que decía el doctor Muñoz, con la alta tasa de contagio. Entonces es muy importante que la comunidad, aparte de las medidas que decreta la autoridad en cuanto a cuarentena, mantenga una actitud preventiva con respecto al coronavirus, lo que va a posibilitar en el fondo que no haya un aumento en las hospitalizaciones y no haya un aumento de casos que va a desencadenar en el fondo en un aumento de fallecimiento, que en el fondo el aumento de fallecimiento es un síntoma a la alta tasa de contagios y subsecuentemente a la alta tasa de casos graves. Por lo mismo, dentro de las cifras que tenemos, destaca, como dices tú, que está dentro de lo reportado una gran cantidad de pacientes de sexo masculino, que corresponde a un 68% de los fallecimientos en nuestra comuna. Con respecto al 32% de pacientes femeninos, también el 74% de los casos son pacientes sobre 60 años, entonces ese grupo de riesgo es importante protegerlo. Y dentro de las comorbilidades de los pacientes fallecidos, principalmente son pacientes hipertensos, diabéticos, obesos e insuficientes renales, los que el principal grupo de pacientes fallecidos relacionados con COVID. Entonces, estas cifras, aparte de comunicarlas, es importante que la comunidad tenga la actitud preventiva para no contagiarse y tomar las medidas para poder evitar ser parte de estas cifras. Bueno, han sido las palabras entonces del doctor Mario Erazo, anatomopatólogo del Hospital Carlos Cisternas de Calama, el doctor Francisco Muñoz, que nos ha acompañado nuevamente en este podcast para poder tener información relevante con respecto a lo que se está viviendo acá en la provincia. Finalizar con usted, doctor, y preguntarle las razones por las cuales uno puede a lo mejor prever, generar una hipótesis. Todavía no hay un 100% de investigación científica ante estos casos, pero ¿por qué podría existir más casos de hombres que de mujeres, de acuerdo a las situaciones broncopulmonares que podrían tener ellos de base o otras situaciones? A ver, lo que nosotros vemos es lo que se ha descrito en la literatura a nivel mundial, no solamente una realidad local. Siempre la literatura ha descrito que el número de fallecimientos, por ejemplo, es un poco mayor en cuanto a porcentaje de hombres con mujeres, y eso puede estar asociado porque primero que todo, el hombre de alguna u otra forma está más expuesto, ¿cierto?, a la actividad laboral, sale más de casa, al estar más fuera de la casa hay más riesgo de contagiarse. O sea, partamos por esa premisa. Segundo, por lo general la población masculina tiene más comorbilidades asociadas que las mujeres, ya por un desgaste natural que también puede darse por distintos factores que hay que analizar, pero que lo más probable es que se dé por algún tipo de trabajo, ¿cierto? Un desgaste natural que se da en el sexo masculino. El sexo femenino, sin embargo, es el sexo más fuerte, ¿ya? Y eso uno lo puede demostrar tanto en la mortalidad infantil como en la mortalidad de los adultos y frente a las distintas patologías que uno puede ir viendo. En ese sentido, yo creo que no estamos lejos de la media a nivel mundial.
Y evidentemente que nosotros tenemos que mantener, ¿cierto?, que el porcentaje de fallecidos siempre se concentra en la tercera edad, y es a quienes nosotros vamos dirigidos a proteger. Pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia con todo el resto de la población, porque nosotros ya estamos viendo que es un virus que no conocemos, que estamos siempre aprendiendo de él, ya, y que nos vamos a demorar 2 años al menos en tener una buena radiografía, una buena imagen de este virus y su comportamiento. Pero nosotros tenemos que mantener los cuidados, porque también hemos visto muchas complicaciones y fallecidos en pacientes jóvenes, que no debiera ser, pero también lo estamos viendo. Entonces tenemos que seguir aprendiendo, y eso conlleva a que hay que seguir manteniendo todas las medidas preventivas que nosotros hemos dicho, que nuestras autoridades sanitarias han dicho, porque el secreto del éxito está ahí. Bueno, despedirme entonces. Muchas gracias, doctor, por estar en este podcast. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Comentarles, y a todas las personas también que nos están viendo y escuchando, que hay medidas de aislamiento e higiene para personas en cuarentena, pero también no solamente se trata de trazabilidad por parte de los distintos referentes que están generando esta acción, la Atención Primaria de Salud y la Seremi, para conocer los casos que podrían generar de contagio las personas que hayan estado con una COVID-19, pero también nosotros debemos generar algunas acciones como cuidarnos, estar aislados, no juntarse con nadie. No se trata esto de realizar una fiesta para poder disfrutar con los amigos, puesto que el aislamiento sigue siendo una de las principales acciones que podría ayudarnos a prevenir. Limpie sus casas, abra las ventanas, todo esto usted lo puede ver en los distintos sitios que están dentro de la red de salud asistencial a nivel nacional. Que les vaya muy bien. Yo me despido de ustedes. Cuídense. Nos vemos en nuestro 4º capítulo de podcast. Chao, hasta luego.